¿Qué tal? Yo soy José Guadalupe Sánchez Velázquez. Esta es la práctica 17 de la materia de sistemas digitales embebidos. Esta práctica se llama número random en display al presionar un botón. El objetivo de esta práctica, como su nombre lo indica, es mostrar un número random en un display de 7 segmentos cada vez que se presione un botón. Los materiales que ocupamos para esta práctica son, para el sistema mínimo tenemos estos materiales. Vamos a ocupar un PIC 16F877A, el circuito para mostrar el número random. Tenemos un botón, 7 resistencias de 220, un display de 7 segmentos y esos serían todos los materiales. Aquí tenemos el esquema de conexión. De este lado tenemos el sistema mínimo, tenemos el display que, como ya lo mencioné, cada vez que presionemos este botón vamos a mostrar un número random en este display. Entre el botón y la resistencia tenemos conectado el pin A0 que se encuentra en la patita 2 del PIC. Aquí tenemos las resistencias que van conectadas al puerto B, empezando por RB0 hasta RB6. Aquí tenemos el código. Lo que hacemos es definir el puerto B como puerto de salida, el puerto A como puerto de entrada. Creamos el vector con 10 posiciones, en donde cada posición es una instrucción en hexadecimal que al ponerlo en el puerto B nos estaría mostrando un número en el display. Empezamos en la posición 0, se encuentra el 0, después el 1, el 2 y así hasta el 9. Después, antes de entrar al bucle, en el puerto B ponemos por defecto el 0, que es el 40 en hexadecimal. Creamos un contador que se llama contar, lo iniciamos en 0 y dentro del bucle tenemos un if que nos reconoce si el botón está siendo o no presionado. Aquí tenemos un código antirrebote y esta función la definimos en la línea 5. Nos va a almacenar en contador un número de 0 a 10 y ese número lo vamos a usar para mandar a llamar una posición en el vector números, y bueno, de esta manera estaríamos logrando que tengamos un número aleatorio al presionar el botón. Aquí tenemos la simulación. Voy a cargar el archivo hexadecimal, le doy en abrir, le doy en OK, ejecutamos la simulación y podemos ver que el 0 lo tiene por defecto sin que presionemos el botón, como lo comenté en el código. Ahora voy a presionar este botón, nos muestra un 6, después nos muestra un 5, después nos muestra un 8 y podemos ver que no sigue ninguna secuencia. Entonces la simulación funciona correctamente. Aquí tenemos el circuito físico, una fotografía de él, y tenemos una imagen del datasheet de este PIC. Podemos ver que aquí tenemos el botón que vamos a presionar para que nos muestre un número random en el display. Bueno, antes de seguir, aquí tenemos el sistema mínimo, los pines del PIC-IT, y bueno, este botón va conectado al pin A0 del puerto A, que este pin se encuentra en la patita 2, y como ya lo comenté, el display se encuentra conectado al puerto B, y el puerto B se encuentra desde la patita 33 hasta la 40, y podemos ver que ahí se encuentran conectados los jumpers. Tenemos las resistencias de este display y eso sería el circuito físico. Bien, ahora vamos a ver el funcionamiento de este circuito. Voy a importar el archivo hexadecimal de la práctica 17, lo voy a cargar, y con este jumper voy a energizar la proto, y ahora podemos ver que por defecto me muestra el 0 como lo vimos en el código y en la simulación, y al presionar este botón me debe mostrar un número random, y vemos que efectivamente nos muestra un 7, después nos muestra el 5, el 8 y el 0. Entonces vemos que no sigue ninguna secuencia lógica, así que el objetivo de la práctica se ha cumplido.